Rusia ha demostrado en las últimas horas una superioridad en misiles balísticos que Ucrania simplemente no puede igualar. Y ese es el dato que está cambiando el tablero en esta guerra. Mientras los titulares de medio mundo se enfocan en los drones y en los derribos masivos, lo que realmente importa, lo que debería estar en todas las portadas, es que los sistemas de defensa ucranianos, ese que han armado con tecnología de la OTAN durante varios años, ha sido completamente incapaz de detener los misiles más rápidos y más letales que lanzan desde Moscú. Y no es un problema técnico menor, porque cuando un misil balístico atraviesa el escudo antiaéreo, no hay alerta temprana que valga, no hay contramedida electrónica que lo desvíe, no hay interceptor que lo alcance a tiempo. El presidente Zelensky lo admitió con una honestidad que duele, porque Ucrania no puede derribar ni un solo de los misiles balísticos rusos en el último ataque masivo. Y esa confesión, que debería estar en todos los noticieros del mundo, revela una verdad incómoda para los aliados occidentales. Están enviando armas, sí, pero no las suficientes, ni las adecuadas, y mientras tanto los civiles ucranianos siguen pagando el precio más alto. Yo soy Antolín para TMF Noticias y la familia mexicana, y en este video vamos a desmenuzar qué fue lo que pasó realmente, porque este hecho es un parteaguas en el conflicto y qué significa para todo lo que viene. Así que, para que usted esté bien informado, vamos con las fuentes de toda esta información. Entonces, vamos a los números concretos, porque aquí no hay espacio para la interpretación ni para las medias tintas. El ataque ruso del que estamos hablando no fue un operativo menor, no fue un bombardeo de advertencia, definitivamente. Fue una demostración de fuerza calculada y contundente. Según datos confirmados de la Fuerza Aérea de Ucrania y respaldados por fuentes independientes como Reuters y como la agencia France Press, Moscú lanzó 44 misiles de distintos tipos contra territorio ucraniano en una sola oleada, en un solo ataque. Y aquí viene la parte clave. Entre esos 44 estaban los temibles Zircon hipersónicos, misiles hipersónicos. También estaban los Iskander M y los Kalib de crucero. Y para terminar, los KH-101. De esos 44, la defensa aérea ucraniana logró derribar 39, una cifra que a simple vista, pues parece impresionante. Tú me podrías decir, bueno, solamente quedaron unos pocos. Parece impresionante, ¿verdad? Sí, pero ahí está precisamente, ese dato es precisamente donde está el engaño, porque los 5 que impactaron fueron los balísticos, los más rápidos, los más difíciles de interceptar, y no fueron 5 impactos cualquiera. Esos proyectiles alcanzaron objetivos en la región de Kiev, la capital del país, y dejaron un saldo de al menos 13 muertos y más de 40 heridos entre todos los datos, incluyendo menores que perdieron la vida ahí en casa y de diferentes edades. Hay imágenes que circularon por redes sociales y cadenas internacionales que muestran edificios residenciales, fachadas destruidas, vehículos incinerados, un centro médico que quedó parcialmente destruido. Y a ver, eso es la realidad de los comunicados de guerra. Es la realidad que no logran maquillar, porque cuando el escudo antimisiles falla, la muerte llega sin previo aviso y se lleva por delante a quien se encuentre, a quien esté en su paso. Ahora, una cosa más que parece fundamental, me parece fundamental para que entendamos la dimensión de todo esto. El ataque ruso no fue un acto aislado, no fue una represalia espontánea nada más porque sí. No, no, no. Llegó como respuesta directa a la ofensiva ucraniana con drones solo 24 horas antes, que había pasado recientemente. Había sacudido el corazón de Rusia, como nunca antes, hay que decirlo. Según el alcalde de Moscú, y esto está confirmado por las fuentes como TASS, más de 600 drones se dirigieron hacia la región capitalina en lo que fue el ataque más masivo desde que inició el conflicto. Las defensas rusas derribaron más de 58 en los alrededores de la ciudad, pero el resto logró causar bastantes daños.
a la infraestructura, incluyendo a un almacén de una empresa de comercio electrónico llamada Wheelberries, y dejó 3 heridos, entre ellos un menor de edad. Es decir, Ucrania está demostrando una capacidad creciente para lograr golpear dentro del territorio ruso, para llegar a la propia capital. Y a ver, eso tampoco es un logro menor, porque habla de una industria de drones que ha desarrollado a contrarreloj y que está dando resultados tácticos. Es una realidad. Pero a ver, aquí viene el contraste. Y el contraste es brutal. Cuando Rusia responde, no lo hace con drones baratos o con artillería convencional. Responde de manera contundente, lo hace con misiles balísticos que viajan a velocidades hipersónicas, que ningún sistema Patriot, ningún sistema SAP-T, ningún sistema de Estados Unidos ni de la OTAN puede detener con certeza. Los van a lanzar, sí, pero de que los detengan, quién sabe. Y ese es el desequilibrio que define esta nueva etapa de la guerra. Un pulso tecnológico donde la cantidad y la velocidad marcan la diferencia. Y donde Ucrania, pues pese a su creatividad y a su ingenio con los drones, pues sigue dependiendo de un escudo antiaéreo que sus aliados no terminan de proveer. Y aquí, en este punto, es donde la narrativa occidental se vuelve bastante incómoda, porque mientras la OTAN y mientras Estados Unidos insisten en que apoyar a Ucrania hasta el final, la realidad sobre el terreno pues es contundente. Y a ver, no se deja engañar por los discursos bonitos. La realidad no se puede engañar. Los sistemas de defensa antibalística, como los Patriot o los SAM-T, llegan a cuentagotas, muy despacito. Y los misiles interceptores son tan escasos que los comandantes ucranianos tienen que, pues, racionarlos para proteger solo las zonas más críticas, dejando el resto del país prácticamente indefenso. Y a ver, Zelensky lo dijo sin filtros, y ojalá los líderes occidentales le prestaran atención. Dijo: mientras Ucrania no tenga suficientes defensas antibalísticas, Rusia no considerará la paz seriamente. Y bueno, esa frase debería resonar en todas las cancillerías, pero revela la contradicción de una estrategia que busca desgastar a Rusia, pero sin darle a Ucrania las herramientas para defenderse de las armas más letales que le lanzan. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿acaso los aliados creen que con misiles Patriot de segunda mano y promesas de futuros de envío van a detener un misil balístico que viaja a 10 veces la velocidad del sonido? Pues no, no, a ver, no lo creen, saben que no. Y los muertos en Kiev, las bajas en Kiev, los edificios derrumbados, las familias destrozadas, pues definitivamente son la prueba de que esta medida política son medias tintas y están costando vidas. Y no precisamente las de los generales que toman las decisiones, ¿verdad? Porque ellos están bien tranquilos desde sus despachos en Bruselas o en Washington. Ellos allá están, ellos no tienen afectación. Quienes tienen la afectación es la gente civil, la que paga el precio de guerras que no decidieron. Pero a ver, no todo es militar en esta historia. Y aquí hay una paradoja que me parece fascinante y al mismo tiempo bastante desgarradora. A ver, en medio de toda esta escalada brutal, de esta lluvia de misiles y drones entre este conflicto, Rusia y Ucrania encontraron espacio para un gesto humanitario que contrasta pues de manera brutal con toda la barbarie de la guerra. El mismo día del ataque con misiles, ambas partes llevaron a cabo un intercambio de prisioneros bajo la fórmula de 103 por 103, así se le llama. El primer canje en 2 meses y medio, por los Emiratos Árabes Unidos. Entre los ucranianos liberados había defensores de Mariupol, esos que resistieron en el acero de Azovstal, y soldados capturados en 7 regiones del frente, mientras que los rusos devueltos fueron trasladados a Bielorrusia para pues, recibir atención médica, psicológica, antes de poder reincorporarse a sus domicilios, a sus casas. A ver,
Este es un alivio. Es un gesto humanitario en medio de todo el caos. Y es un alivio para las familias de esos combatientes. Sin duda, y cualquier vida que regrese, cualquier vida que se recupere, cualquier vida que se logre salvar, es una victoria, definitivamente. Pero también es una paradoja que deja al descubierto la hipocresía del conflicto. O sea, aquí las cosas se hablan como son. Porque, a ver, se puede negociar la liberación de prisioneros. Se puede dialogar a través de mediadores como los Emiratos o como Turquía, pero no se pueden sentar las partes en una mesa de paz. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué mensaje se envía al mundo cuando estas cosas pasan? Pues que la guerra ya no se libra por territorios o por ideologías, sino por inercia, por orgullo o quizás por intereses económicos de una industria armamentista que no quiere perder su negocio más lucrativo desde la Guerra Fría. A ver, no me malinterpreten tampoco, ¿no? Porque no estoy diciendo que Rusia sea un actor benevolente, ni mucho menos. Eso sería, pues, ser ingenuo. Moscú ha jugado sus cartas con dureza y su inversión en misiles balísticos y en tecnología de defensa aérea demuestran que están preparados para una guerra larga, con todo lo que eso implica en términos de sufrimiento humano, económico y todo. Pero tampoco o sea, se compra la demonización unilateral que hacen los medios occidentales, donde Rusia es el malo, donde Rusia es el régimen unitario y Ucrania es la democracia que hay que salvar, ¿verdad? No, porque seamos sinceros, a ver, ¿qué hay de democrático en prohibir las negociaciones de paz? Como lo hizo el propio Zelensky al firmar un acuerdo que impide dialogar con Putin mientras él sea presidente. Díganme, ¿qué hay de democrático ahí? ¿Qué hay de democrático en reclutar a la fuerza a ciudadanos para ir a pelear o cerrar medios de comunicación opositores? ¿Eso es democracia? ¿Eso es algo que hay que defender? Digo, yo no lo voy a responder, yo les dejo la pregunta. No estoy justificando nada. No estoy justificando la invasión rusa, que fue y es también un acto de agresión que pudiera ser condenable. Sus razones tienen, claro, como todos en los conflictos, pero sí señalo que la guerra tiene dos bandos y que ambos cometen excesos y que la cobertura mediática que presenta a uno como el villano absoluto y al otro como el héroe inocente, pues es una simplificación que no ayuda a encontrar una salida a los conflictos. Entonces, lo dejo ahí sobre la mesa. A ver, la historia nos ha enseñado que los conflictos no se resuelven con maniqueos, o sea, se resuelven con realismo, con voluntad política para sentarse a negociar, por más doloroso que sea, por más que duela admitir que el otro también tiene razones, aunque no las compartamos, evidentemente. Pero a ver, volviendo a los hechos concretos, porque esto del periodismo, lo único que rige son los datos, son lo único que no miente. El ataque ruso con 44 misiles no fue un acto aislado. Definitivamente no fue un acto aislado. Fue parte de una ofensiva más amplia que incluyó también 168 drones, la mayoría de ellos del tipo Shahed, fabricados en Irán y ensamblados en Rusia. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó haber derribado 145 más o menos de esos drones, de todos estos drones que lanzó Rusia y 39 misiles. Pero como ya dijimos, los 5 que impactaron, esos fueron los buenos. Los 5 que impactaron fueron los balísticos que no los pudieron detener y eso cambia la ecuación por completo. Porque un dron Shahed, por más ruidoso, destructivo que sea, viaja a una velocidad relativamente baja. Velocidades vamos a llamarle normales. Puede ser derribado con ametralladoras o con sistemas antiaéreos portátiles que cualquier soldado puede operar. Ya hemos visto imágenes donde literalmente con armas de fuego los tiran. Pero un misil Iskander, en cambio, alcanza su objetivo en cuestión de minutos y su trayectoria balística lo hace casi invisible para los radares convencionales, porque sube, o sea, estos misiles suben a la atmósfera, salen, suben a la atmósfera y después por inercia caen a
a velocidades hipersónicas, suben a la atmósfera y caen en picada, a velocidades que desafían cualquier defensa conocida. Esa es la diferencia que marca la guerra moderna. No se trata solo de cuentos, de cuántos artefactos lanzas, de cuánto puedes lanzar, sino de cuán rápido y cuán letal es cada uno de ellos. Y en ese campo, Rusia tiene la ventaja, que Ucrania en este momento no puede igualar con nada, ni con los drones, ni con los sistemas más avanzados que le manden, no puede igualar. Por muy ingeniosos que sean, por mucho que estén innovando, no los pueden detener. Y a ver, vamos a hablar del contexto, del contexto más amplio, porque esta escalada no ocurre en el vacío, no es un capítulo suelto de una serie, es parte de una tendencia que lleva meses. A ver, el frente terrestre sigue estancado, con ambos bandos atrincherados en una línea que apenas se mueve desde hace varios meses. Y eso, pues, eso no es un secreto para nadie. No es secreto para nadie que diga que siga este conflicto con la mínima tensión. Ni rusos ni ucranianos logran avances decisivos y la guerra de desgaste se ha convertido pues en la norma, en el pan de cada día, en el plan a seguir. Pero mientras el suelo no cambia, el aire se ha convertido en el campo de batalla. Y tanto Moscú como Kiev están llevando la guerra a territorios que antes se consideraban seguros, a ciudades que viven al margen del conflicto. Los ataques con drones contra Moscú y los misiles contra Kiev son la prueba de que ningún lugar está a salvo y de que la población civil en ambos lados pues es la principal víctima de la escalada. A ver, las Naciones Unidas ya advirtieron que las bajas civiles han alcanzado su nivel más alto desde los primeros meses de este conflicto. Y eso no es casualidad, porque cuando lanzas misiles balísticos y cuando lanzas drones a zonas urbanas, aunque se diga que se atacan objetivos militares, pues ahí hay gente, hay escuelas, hay hospitales, hay viviendas en el camino. Siempre hay familias durmiendo que no escuchan la sirena a tiempo. A ver, esa es la naturaleza de la guerra moderna. Y es también la hipocresía de quienes justifican desde sus despachos cómodos, sin tener que escuchar el ruido de las explosiones, el caos que se genera en las ciudades. Y es que aquí quiero detenerme un momento para hacer una crítica que quizás no sea popular, pero creo que es necesario que se haga. A ver, no nos alineamos con ninguna bandera y la lealtad es con los hechos. La OTAN es una alianza militar que nació para contener a la Unión Soviética y que tendría que haberse disuelto hace mucho tiempo. Hoy sigue existiendo como un anacronismo que busca justificar su propia existencia mediante guerras por delegación. No estoy en contra de Estados Unidos como país. Tengo amigos, colegas allá y sé que hay mucha gente buena, son la mayoría de la gente buena. Pero, a ver, sí estoy en contra de la facción, de las facciones que lideran y que buscan las guerras, que prefieren el caos antes del diálogo y que ve a Ucrania como un campo de pruebas para una industria armamentista, para volver millonarios a los que fabrican armas. Porque, a ver, seamos honestos, ¿qué intereses tiene Washington en que la guerra de Ucrania y Rusia termine? Si se acaba la guerra, se acaban los contratos millonarios con Lockheed Martin o con Raytheon, se acaban. Se acaba la excusa para aumentar el gasto militar en Europa, se acaba la posibilidad de debilitar a Rusia sin disparar nada. Se acaba el negocio. A ver, no es una teoría conspirativa, es economía de guerra. Los números están ahí para quien quiera verlos, porque desde el 2022 los países de la OTAN han gastado cientos de miles de millones de dólares en armamento para Ucrania y las acciones de las empresas armamentistas pues han subido como la espuma, mientras que los fondos para reconstruir hospitales, para reconstruir escuelas, para salud pública pues brillan por su ausencia. La paz, en cambio, no deja ganancias.
para las industrias armamentistas no deja ganancia. Y ese es el problema de fondo. A ver, quiero dejar una reflexión que me ronda desde que empecé a investigar esta historia, desde que empecé a ver esta situación, que creo que vale la pena compartir con ustedes. Los intercambios de prisioneros, como el de 103 por 103, demuestran que hay canales de comunicación abiertos, demuestran que se puede negociar y que los Emiratos Árabes o Turquía o otro país pueden mediar con éxito cuando hay voluntad. Pero esos canales solo se usan para cuestiones humanitarias, para gestos simbólicos que alivian la conciencia de algunos líderes, pero nunca para abordar el fondo del conflicto, nunca para sentarse a hablar de un alto al fuego real. A ver, ¿por qué no se puede negociar el cese a las hostilidades mientras se intercambian prisioneros? ¿Por qué la diplomacia se limita a parches y no avanza hacia una solución política real? La respuesta, me temo, es que las grandes potencias no quieren que la guerra termine, porque la guerra es negocio y la paz es un lujo que no todos pueden permitirse. Y mientras los líderes mundiales juegan al ajedrez político con vidas humanas, nosotros, los que vemos las noticias desde casa, desde nuestro sofá, tenemos la responsabilidad de exigir información veraz, de cuestionar las narrativas oficiales y de recordar que detrás de cada número hay una persona, hay una familia, hay una historia que merece ser contada con respeto y sin propaganda. Así que si ustedes quieren darle seguimiento junto con nosotros a esta situación, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, compartan el video para que más gente se entere de esta situación. Yo soy Antolín para TMF Noticias y la familia mexicana y les recuerdo que en este momento usted ya está bien informado. Nos vemos en el siguiente.